buenas tardes, compañeros de comisión de plenaria. Buenas tardes a los funcionarios presentes, doctor Carlos Polanco, secretario de Hacienda, a la doctora Sandra González, al doctor Eber Caicedo, demás funcionarios presentes. Buenas tardes igualmente para todos los seguidores de la Asamblea Departamental de Bolívar por Facebook Live. Amigos y amigas, señor secretario, por favor, démosle comienzo a la sesión plenaria de este día, haciendo ya un llamamiento a lista para verificar el quórum. Sí, señor presidente. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la quinta sesión plenaria del primer periodo de sesiones extraordinarios el día de hoy, martes 12 de mayo de 2020. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Salem. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Presente. Hernando José Padagüí Álvarez. Presente. Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Presente. Doctor Abel, se me pasó. Sí, señor, anotado. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter. Anotado, doctor Juan. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Si hay quórum, señor presidente. Viendo quórum, sírvase entonces darle lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Correspondiente a la quinta sesión plenaria del primer periodo extraordinario en la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 12 de mayo de 2020 a las 4 p.m. Orden del día, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del departamento. Tercero, lectura y aprobación del acta 004 del 7 de mayo de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe en primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Sexto, estudio y aprobación del informe en segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Séptimo, estudio y aprobación del informe en segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020. Octavo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuéter. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para todos los colegas que nos acompañan en la tarde de hoy, a todos los funcionarios del gobierno departamental y a los señores de FUNCICAR. Señor presidente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 105, en lo que respecta al orden que debe llevar el orden del día, valga la redundancia, el primer proyecto a estudiar en primer debate según su orden jerárquico es del tercero, segundo y primero. Como hoy solamente tenemos proyectos en segundo y primer debate, los primeros proyectos que se deben analizar y estudiar son los dos proyectos que van para segundo debate. Entonces, en consideración a lo anterior, hay que modificar o
someter a consideración el orden del día con las observaciones que acabo de plantear. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Para que tome en cuenta, señor secretario, el orden de los ítems que se llevan a cabo en el orden del día. Se pone entonces en consideración de la plenaria el orden del día leído con la modificación propuesta por el diputado Miguel Cuéter en el sentido de que se pongan en su orden los debates de manera descendente. Primero los que están a segundo debate y después, por último, el de que está a primer debate. Está abierta la discusión. Sigue abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el orden del día conforme a la ley de las modificaciones que se realizaron. Víctor Hugo Mendoza Salem. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Juan Mejía López. Juan Mejía López. Ever Javier Rico Rollero. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el orden del día. Por favor, dele aplicación y continúe en la ejecución. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Escuchado el himno departamental, sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Lectura y aprobación del acta 004 del 7 de mayo de 2020. Señor presidente, dicha acta fue enviada a los correos de los honorables diputados. Teniendo en cuenta que está en cada uno de los correos virtuales electrónicos de los diputados, presumimos el conocimiento de esta acta por todos. Por lo tanto, la ponemos en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta 006. Aló. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Hernando José Padagüí Álvarez. Aprobado.
José Félix García Turbay, Aprobado. Eber Javier Rico Rollero, Elkin Antonio Benavides Aguas, Elkin Antonio Benavides Aguas, Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara, Aprobado. Juan Mejía López, Juan Mejía López, Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati, Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa, Aprobado. Juan Miguel Puente Tous, Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego, Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobar el acta, por favor, continúe con el orden del día. Quinto, estudio de aprobación del informe en segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Señor secretario, haga un favor. ¿Hay comunicaciones? Perdón. Cuarto, comunicación. No hay comunicaciones en secretaría, señor presidente. Bueno, mucho más cuidado con la lectura del orden del día. Sí, señor. No habiendo comunicaciones, entonces le damos curso al próximo punto. ¿Cuál es? Léalo, por favor, secretario. Sí. Quinto, estudio de aprobación del informe en segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Sírvase comunicarnos si hay informe en secretaría. Sí, señor presidente, hay informe en secretaría. Entonces, por favor, dele lectura. Sí, señor presidente. Cartagena, mayo del 2020. Señores, Asamblea Departamental, Jorge Rodríguez Sosa, presidente. Referencia, informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Apreciado presidentes y honorables diputados, en cumplimiento a la designación como ponente del proyecto de ordenanza referenciado, me permito rendir el respectivo informe de ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en la fecha asignada en los siguientes términos. Una vez definido en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de ordenanza en materia de estudio de manera favorable por esta plenaria, se procedió a realizar el respectivo estudio de análisis del proyecto en mención precisando los siguientes aspectos sustantivos del mismo. En cuanto al título, el título del proyecto inicialmente propuesto era por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. En cuanto al título se refiere a esta, se encuentra que la modificación presentada por el gobierno en relación al título y esta siendo coherente con las disposiciones se ajustan al contenido del proyecto, para lo cual quedará así. Proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para otorgar beneficios tributarios, se fijen las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias departamentales y se dictan otras disposiciones. Al texto del preámbulo se le adiciona la mención del artículo 635 de la Ley 1819-2016, teniendo en cuenta que esta norma ordena que el calcular los intereses de mora sobre obligaciones tributarias utilizará la tasa de usura en todos y cada uno de los trimestres por los cuales una deuda tributaria haya llegado a estar en mora, y a cada una de las dichas tasas de los primeros se tendrá que reducir en 2 puntos porcentuales. También se adiciona el artículo 340 de la Ley 1819-2016 y Ordenanza número 11 de 2006, quedando de la siguiente manera. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el artículo 635 del Decreto Ley 624 de 1989, artículo 340 de la Ley 1819 de 2016 y Ordenanza 11 de 2006. En relación efectuada al articulado del proyecto, se hizo la propuesta de modificación a la solicitud del gobierno departamental del artículo primero, que dice:
Artículo primero, adiciones un parágrafo transitorio al artículo 498 de la ordenanza número 11 de 2006, quedando así, artículo 498, sanción por mora en el pago de impuestos. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el departamento que no cancelen oportunamente los impuestos a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción mes calendario de retardo en el pago. Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de intereses de mora vigente en el momento del respectivo pago, fijada por el Gobierno Nacional. Los mayores valores de impuestos determinados por la Administración Tributaria Departamental de las liquidaciones oficiales causarán intereses de mora a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo gravable al que se refiere la liquidación oficial. Parágrafo transitorio. La tasa de interés moratorio referida en el presente artículo, aplicable a todas las deudas tributarias por cualquier concepto, incluidas las correspondientes por concepto de las tasas y multas emitidas por el organismo de tránsito departamental o quien haga sus veces para las deudas en mora, se aplicará de manera transitoria durante el periodo comprendido desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre, según los valores y porcentajes establecidos en el siguiente tabla. Periodo de aplicación desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre, disminución 100%, aplicación 0%. La tasa de intereses moratorio a aplicar será la vigente para el periodo desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2020 en los porcentajes descritos anteriormente. Esta tasa de intereses reducida será aplicada cuando el contribuyente cancele la totalidad de la deuda o sobre las vigencias causadas que éste escoja para pagar, por el cual el proyecto de ordenanza fue modificado quedando de la siguiente manera. El articulado fue modificado. Artículo primero. Autorícese al gobernador de Bolívar para que otorgue beneficios tributarios consistentes en la reducción de la tasa de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias vigentes y exigibles hasta el 31 de diciembre de 2019. Estos beneficios serán aplicables durante el periodo comprendido entre la expedición del decreto que fije la reducción y el 31 de diciembre de 2020. La tasa de reducción se fijará de conformidad al ordenamiento legal vigente y concordante y a los estudios de cálculos para determinar dicha reducción. La tasa de interés reducida será aplicada al momento de la cancelación de la deuda o sobre las vigencias causadas que éste escoja pagar. Parágrafo 1. Los contribuyentes que en el periodo de aplicación de las tasas de intereses reducidas suscriban convenios de pago por sus deudas tributarias abonando mínimo el 30% de su obligación podrán diferir el saldo en cuotas mensuales iguales respetándosele la tasa vigente a la firma del convenio. Si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas vigentes sin beneficio de reducción. Parágrafo 2. La tasa ajustada de intereses moratorios que determine el gobierno departamental aplicará en los conceptos de las tasas y multas emitidas por los organismos de tránsito departamental o quien haga sus veces durante el periodo comprendido desde la entrada en vigor del decreto que se pida para tal fin y hasta el 31 de diciembre de 2020. Artículo 2. Modifíquese el artículo 39 de la ordenanza 11 de 2006, el cual quedará así. Artículo 39. Liquidación del impuesto. Artículo 39. Liquidación del impuesto sobre vehículos automotores. El Departamento de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley 1819-2016, modificatorio del artículo 146 de la Ley 488 de 1988, liquidará anualmente el impuesto sobre vehículos automotores de todos aquellos vehículos matriculados en la jurisdicción del Departamento de Bolívar. Cuando el sujeto pasivo no esté de acuerdo con la información consignada en la liquidación, deberá presentar declaración privada y pagar el tributo en los plazos que establezca la entidad territorial ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar o en las instituciones financieras autorizadas. Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, con la información entregada por el Ministerio de Transporte en medio magnético y de manera gratuita antes del 31 de diciembre de cada año, toda la información del RUC al departamento
se realizará la liquidación, la debida liquidación, recaudo y control del impuesto sobre vehículos automotores. Para los vehículos que entren en circulación por primera vez, será obligatorio presentar la declaración, la cual será requisito para la inscripción en el registro terrestre automotor. Parágrafo primero. El plazo para declarar y pagar el impuesto sobre el vehículo automotor será fijado mediante acto administrativo por el gobernador del departamento de Bolívar, cuyos plazos no pueden exceder la vigencia causada. Los sujetos pasivos o responsables que opten por la declaración privada y declaren y paguen el impuesto con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, deberán liquidarse las correspondientes sanciones por extemporaneidad, así como los intereses moratorios que se causen. Los sujetos pasivos o responsables que opten pagar el impuesto con la liquidación expedida y paguen con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, deberán pagar los intereses moratorios que se causen. Estos serán incluidos en las liquidaciones o reliquidaciones según el caso. Parágrafo 2. Para efecto de las liquidaciones, declaraciones y pago de este impuesto, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar podrá diseñar e implementar herramientas técnicas y tecnológicas para que los sujetos pasivos obtengan la liquidación o la declaración, se presenten y paguen de forma virtual. Parágrafo 3. Descuento por pronto pago. Se autoriza a la Administración Departamental para que anualmente determine la fecha y los porcentajes para cancelar el impuesto automotor con descuento por pronto pago, el cual no podrá exceder del 20% del impuesto. Para tal efecto, el Departamento de Bolívar, mediante acto administrativo, fijará los plazos dentro de los cuales se concederán los descuentos por pronto pago del impuesto sobre el vehículo automotor. Artículo 3. Facúltese al gobernador de Bolívar para que dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, expida el decreto que reglamente los aspectos que, de conformidad con las normas concordantes y complementarias sobre el particular, considere pertinente y adelante la contratación que le permita desarrollar las actividades de socialización, promoción, divulgación y publicidad que garanticen la efectividad de lo reglamentado e implementado. Parágrafo. Por medio de la Dirección de Contabilidad del Departamento de Bolívar se realizan todas las gestiones necesarias que conlleven a la realización de los ajustes contables y de la cartera irrecuperable del departamento, que se deriven en la reducción de la tasa de interés aprobada en esta ordenanza. Artículo 4. Vigencia. La presente ordenanza rige a partir de su publicación. Debido a lo anterior expuesto y estos ajustes y ajustándose a la Constitución y a las leyes, proponemos a los honorables diputados darle segundo debate favorable al referido proyecto en trámite. Atentamente, Comisión Primera de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público. Leído el informe, señor presidente. Leído el informe, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el informe leído. Pase lista, por favor, secretario. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Fernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Ana Elvira. Aprobado. Perfecto. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado.
Sí lo aprueban, señor presidente. Mi voto quedó registrado. Mi voto quedó registrado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Lo que piden la palabra el que está preguntando. Tiene Sí la lo aprueban, palabra señor presidente. Miguel Cuéter. Presidente, para saber si mi voto quedó registrado, que no alcancé a escuchar. Por favor, le contesta, secretario. Sí, doctor Cuete, registrado. Ok, gracias. Sí, señor, registrado. Correcto. Entonces, leído y aprobado el informe, le damos paso entonces a la aprobación, a la lectura y aprobación, del articulado. Hay un micrófono abierto, por favor que cierren el micrófono. Secretario, aprobado. ¿Aló? Secretario, Sí. ¿me escuchó? Sí, señor. Terrible. Proceda, por favor. Sí, señor. Ya le doy lectura al articulado. Sí, señor. Artículo primero. Autorícese al gobernador del departamento de Bolívar para que otorgue beneficios tributarios consistentes en la reducción de la tasa de intereses moratorios aplicable a las deudas tributarias vigentes y exigibles hasta el 31 de diciembre de 2019. Estos beneficios serán aplicables durante el periodo comprendido entre la expedición del decreto que fije esta reducción y el 31 de diciembre de 2020. La tasa de reducción se fijará de conformidad al ordenamiento legal vigente y concordante y a los estudios de cálculo para determinar dicha reducción. La tasa de interés reducida será aplicada al momento de la cancelación de la deuda o sobre las vigencias causadas que éste escoja pagar. Parágrafo 1. Los contribuyentes que en el periodo de aplicación de las tasas de intereses reducidas suscriban convenios de pagos por sus deudas tributarias abonando mínimo el 30% de su obligación, podrán diferir el saldo en cuotas mensuales iguales respetándole la tasa vigente a la firma del convenio. Si se presenta incumplimiento por parte del contribuyente, se procederá a reliquidar la deuda con las tasas vigentes sin beneficio de reducción. Parágrafo 2. La tasa ajustada de intereses moratorios que determine el gobierno departamental aplicará en los conceptos de las tasas y multas emitidas por los organismos de tránsito departamental o quien haga sus veces durante el periodo comprendido desde la entrada en vigor del decreto que se expida para tal fin y hasta el 31 de diciembre de 2020. Artículo segundo. Modifíquese el artículo 39 de la ordenanza número 11 de 2006, el cual quedará así. Artículo 39. Liquidación del impuesto sobre vehículos automotores. El Departamento de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 146 de la Ley 488 de 1988, liquidará anualmente el impuesto sobre vehículos automotores de todos aquellos vehículos matriculados en la jurisdicción del Departamento de Bolívar. Cuando el sujeto pasivo no esté de acuerdo con la información consignada en la liquidación, deberá presentar declaración privada y pagar el tributo en los plazos que establezca la entidad territorial ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar o en las instituciones financieras autorizadas. Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, con la información entregada por el Ministerio de Transporte en medio magnético y de manera gratuita antes del 31 de diciembre de cada año, toda la información del RUM al departamento, se realizará la liquidación, recaudo y control del impuesto sobre vehículo automotor. Para los vehículos que entren en circulación por primera vez, será obligatorio presentar la declaración, la cual será requisito para la inscripción en el registro terrestre automotor. Parágrafo 1. El plazo para declarar y pagar el impuesto sobre vehículo automotor será fijado mediante acto administrativo por el gobernador del departamento de Bolívar, cuyo plazo no puede exceder la vigencia causada. Los sujetos pasivos o responsables que opten por la declaración privada y que declaren y paguen el impuesto con posterioridad al vencimiento establecido deberán liquidarse
la correspondiente sanción por extemporaneidad, así como los intereses moratorios que se causen. Los sujetos pasivos o responsables que opten pagar el impuesto con la liquidación expedida y paguen con posterioridad el vencimiento del plazo establecido, deberán pagar los intereses moratorios que se causen. Estos serán incluidos en las liquidaciones o reliquidaciones según el caso. Parágrafo 2. Para efectos de las liquidaciones, declaraciones y pagos de este impuesto, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar podrá diseñar e implementar herramientas técnicas y tecnológicas para que los sujetos pasivos obtengan la liquidación o la declaración, se presenten y paguen de forma virtual. Parágrafo 3. Descuento por pronto pago. Se autoriza a la Administración Departamental para que anualmente determine las fechas y porcentajes para cancelar el impuesto automotor con descuento por pronto pago, el cual no podrá exceder del 20% del impuesto. Para tal efecto, el Departamento de Bolívar, mediante acto administrativo, fijará los plazos dentro de los cuales se concederán los descuentos por pronto pago del impuesto sobre vehículo automotor. Artículo 3. Facúltese al gobernador de Bolívar para que entre los 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, expida el decreto que reglamente los aspectos que, de conformidad con las normas concordantes y complementarias sobre el particular, considere pertinente y adelante la contratación que le permita desarrollar las actividades de socialización, promoción, divulgación y publicidad que garanticen la efectividad de lo reglamentado e implementado. Parágrafo. Por medio de la Dirección de Contabilidad del Departamento de Bolívar, se realizarán todas las gestiones necesarias que conlleven a la realización de los ajustes contables y de la cartera irrecuperable del departamento, que se deriven de la reducción de la tasa de interés aprobada en esta ordenanza. Artículo 4. Vigencia. La presente ordenanza rige a partir de su publicación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el articulado leído. Hace lista, por favor, secretario. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado, sírvase darle lectura al preámbulo. Sí, señor Como presidente. quedó resuelto en la comisión. Sí, señor. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el artículo 635 del Decreto Ley 624 de 1989, el artículo 340 de la Ley 1819 de 2016 y la Ordenanza número 11 de 2006. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Sírvase darle lectura al título. Sí, señor presidente.
El título es por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para otorgar beneficios tributarios. Se fijen las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias departamentales y se dictan otras disposiciones. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el título leído. Sírvase pasar lista, señor secretario. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el título, queda integralmente aprobado el cuerpo del proyecto. ¿Quiere esta corporación, la Asamblea Departamental de Bolívar, que este proyecto pase a tercer debate? Sírvase pasar lista. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Aprobado. Estoy aquí, secretario. Siga, secretario. Continúe. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Ever Javier Rico Aprobado. Rollero. Sí lo aprueban, señor presidente. Correcto. Terminado entonces Aprobado. terminada la discusión o debate de este proyecto, denle curso al orden del día. Sí, señor presidente. Sexto, estudio y aprobación del informe en segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de rentas de la vigencia fiscal 2020. ¿Hay informe en secretaría? Secretario, Sí, señor presidente. sírvase, por favor, darle lectura. Sí, señor presidente. Cartagena, mayo de 2020, doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente, honorable Asamblea Departamental de Bolívar, honorables diputados. Referencia, informe de segundo debate referente al preámbulo, título y articulado del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020. Señor presidente, habiendo sido designado por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos informe de comisión para segundo debate de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del reglamento de la corporación, cuya sustentación expongo así. Una vez definido en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de manera favorable, se procedió a analizar el respectivo estudio y análisis de la iniciativa subexánime. Pronunciamiento sobre el título y preámbulo del proyecto. Su preámbulo se acepta como fue presentado por el Ejecutivo por tener coherencia, precisión y exactitud respecto al tema que busca regular. En cuanto al título se refiere, se realizará un cambio en la terminología, por medio del cual, modificándola por el vocablo por medio de la cual. Asimismo, adicionar
asimismo adicionar por la suma de 170.289.932 pesos con 61 centavos. Con el fin que el objeto del proyecto quede reflejado en el título y por último, al finalizar, adicionar la frase y se dictan otras disposiciones. Estas modificaciones en aras de darle mejor claridad al enunciado del proyecto de ordenanza y evitar confusiones quedando de la siguiente manera. Un momento. Quedando de la siguiente manera, por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020 por la suma de 170.289.932 pesos con 61 centavos y se dictan otras disposiciones. Articulado. En la revisión efectuada al articulado del proyecto no se hicieron propuestas de modificación, adición o supresión en la redacción, por lo cual quedan como se presentaron originalmente. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta comisión propone a la plenaria y a la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar ponencia positiva en segundo debate del proyecto de ordenanza con la finalidad de que pase a tercer debate. Cordialmente, Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público. Leído el informe, señor presidente. Leído el informe, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. ¿Quiere el señor ponente hacer alguna referencia al proyecto? No, presidente. Pienso que está todo claro. Continúa abierta la discusión. Continúa abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el informe leído. Víctor Hugo Mendoza Marcelita, por Saleme. favor. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Siga, secretario. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Teresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el informe. Por favor, dele curso a la lectura del articulado. Sí, señor presidente. Artículo primero. Incorpórese al presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal 2020 la suma de 170.289.932 pesos con 61 centavos. Cifra que está en letras y números. Según la siguiente tabla. Ingresos totales por valor de 170.289.932 pesos con 61 centavos. Igual valor para ingresos corrientes, igual valor para ingresos no tributarios, transferencias para inversión, sector público y Federación Nacional de Departamentos. Artículo segundo. Con base en los recursos incorporados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia 2020 la suma de 170.289.932 pesos con 61 centavos.
cifra que está en letras y números, distribuidos así. Gastos de inversión. Secretaría de Hacienda por valor de 170.289.932 pesos con 61 centavos. Igual cifra para gastos de inversión, igual cifra para Federación Nacional de Departamentos, igual cifra para finanzas públicas y robustas, igual cifra para generación de ingresos propios. Artículo 3º. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y promulgación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Apruebo. Apruebo. Anotado, doctor Padaví. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado, por favor, sírvase leer el preámbulo. Sí, señor presidente. Preámbulo. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el decreto número 111 de 1986. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Sírvase entonces darle lectura al título. El título quedó de la siguiente manera: por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos de presupuesto para la vigencia fiscal 2020 por la suma de 170.289.932 pesos con 61 centavos y se dictan otras disposiciones. Leído En el título. consideración de la corporación, el título leído. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria de la Asamblea Departamental el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el cuerpo del proyecto en su integralidad. Le preguntamos a la corporación si quiere que este proyecto de ordenanza se convierta en, se discuta en tercer debate. Pase a tercer debate. Pase a darle lectura. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Apruebo. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo.
Jorge Rodríguez Sosa, Apruebo. Juan Miguel Puente Tous, Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego, Apruebo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo. Sí lo aprueban, señor presidente. Concluida la discusión de este proyecto, sírvase continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, estudio de aprobación del informe en primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gasto de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. ¿Hay informe en secretaría? Sí, señor presidente, hay informe en secretaría. Por favor, proceda con la lectura. Cartagena de Indias, mayo del 2020. Jorge Rodríguez Sosa y honorable diputado, presidente. Informe, primer debate, proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable asamblea, me permito rendir informe de comisión para primer debate del proyecto de ordenanza de la referencia conforme a las disposiciones reglamentarias de la Asamblea de Bolívar a fin de estudio del mismo bajo el marco de constitucionalidad, legalidad y conveniencia, y que para lo pertinente es preciso hacer las siguientes consideraciones. Constitucionalidad. Con base en la normatividad vigente y confrontada frente al texto del proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación, el presente proyecto de ordenanza se ajusta a lo estipulado en los artículos, artículo 345, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, y transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Artículo 352. La ley orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la nación. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Y en artículo 300 de la Constitución Política, numeral 2, adoptar de acuerdo con las leyes los planes, programas de desarrollo económico y social y los de obra pública con la determinación de las inversiones y medidas que consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. Numeral 5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos que solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. Legalidad. Del presente proyecto en el cual la Asamblea de Bolívar adiciona al presupuesto de rentas y gastos del departamento la suma de 3.299.317.115 pesos de la presente vigencia, se justifica legalmente toda vez que el proyecto de ordenanza ha sido construido y presentado conforme a la Constitución Política de Colombia, especialmente el artículo 300, el cual determina en su numeral 2 y 5, en donde se determinan las competencias de las asambleas departamentales ejercidas por medio de ordenanza para el cumplimiento de las funciones departamentales dentro de los límites legales establecidos. De igual manera, la apropiación de vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales se encuentran amparadas en la Ley 819 del 2003, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del gobierno local. Decreto Ley 111 de 1996. El Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental y demás normatividad aplicable y vigente acorde a la materia. Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, en su artículo 1, son organismos adscritos al Ministerio de Transporte
INVIAS. La ley 489 de 1998, artículo 14, delegación entre entidades públicas, y el artículo 95, asociación entre entidades públicas. Decreto 4836 del 2011, artículo 3. Se debe contar con previa apropiación del COFI, aprobación que dio a través de sesión ordinaria realizada el 28 de abril de 2020, donde se viabilizó la solicitud de vigencias futuras para convenios interadministrativos números 630, 631 y 632. COFI y convenios anexos al correo. Por último, en el curso del estudio evidenciamos en el artículo 3 que la facultad sustentada en la exposición de motivos se extiende a las correspondientes interventorías, considerándose que no es necesario, pues la responsabilidad de contratarla es del INVIA y por tanto la recepción de dicho servicio está amparada según el régimen de dicha entidad por los procedimientos que a bien tenga. Para la administración departamental bastará que se generen los informes en el marco de un contrato de interventoría vigente al momento de realizar los trámites financieros de los contratos derivados, por lo que no implicaría en el texto del artículo 3 incluir la actividad de interventoría. En este orden, atendiendo a que el ajuste no implica modificar el espíritu del proyecto que va encaminado a, primero, incorporación de recursos y dos, autorización de vigencia futura para recepción de bienes y servicios, y que el mismo no genera una violación a las normas que viabilizan y sustentan las competencias, facultades y requisitos estudios en el análisis de constitucionalidad y legalidad, y sumado al hecho que en reunión de socialización del proyecto el secretario de Hacienda Departamental, doctor Carlos Polanco, manifestó que se evaluaría en estudio de comisión ese ajuste de redacción. Esta comisión deja constancia que para pasar al segundo debate se deberá, con la autorización formal del gobierno departamental, modificar el articulado tercero del proyecto de ordenanza objeto de estudio, incluyendo su texto, la frase incluyendo la respectiva interventoría, limitando el articulado solo a la recepción de la obra, así como la frase con su correspondiente interventoría en la línea descriptiva de los conceptos de la tabla inscrita. Conveniencia. Teniendo en cuenta la situación excepcional que presenta el país en este momento, el Ministerio de Salud, a través de resolución 385 del 2020, ha declarado emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y en el marco de las declaraciones de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional mediante los decretos 417 del 2020 y 637 del 2020, se considera que la iniciativa presentada por el gobernador de Bolívar, Vicente Lesca, es conveniente para el departamento. Lo anterior por cuanto se ha determinado que en el marco de la emergencia se deben priorizar y contar con las inversiones destinadas para la implementación del acuerdo final de paz en los municipios PEDET. En este caso, la inversión en vías terciarias beneficiaría a los habitantes de los municipios de Zambrano, San Pablo y San Jacinto. La inversión en infraestructura es clave para que los municipios sean competitivos y se fomente el desarrollo local dentro del departamento. Es una inversión que tiene una connotación social, ya que se realiza a los pobladores de unas veredas que han vivido el flagelo de la violencia y hoy quieren tener unas perspectivas distintas de lo que se vivió en épocas de guerra. Con la construcción de estas vías se podrá enlazar la economía de las veredas con la economía de las cabeceras municipales. También se abre una oportunidad de atender necesidades básicas insatisfechas como es el acceso a la salud, seguridad, entre otras. Generar la autorización para las incorporaciones de recursos en el presupuesto de este proyecto por su impacto en la región es fundamental para cumplir con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental. Proposición. Con base en lo anterior expuesto y no encontrando ninguna objeción de carácter constitucional, legal y de conveniencia al proyecto, se propone a los honorables diputados ponencia positiva en el primer debate al proyecto de ordenanza, con la finalidad que pase a segundo debate. Cordialmente, Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público. Leído el informe, señor presidente. Leído el informe, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Tiene la palabra el diputado Hernando Padaví. A ver, gracias, señor presidente. Estos son unas incorporaciones por unos convenios que firmó o que firmó el gobernador de Bolívar
en materia de vías. Tengo entendido que son 3 proyectos por un valor de 1.000 millones cada uno. ¿O me equivoco, señor secretario? No se equivoca, doctor Padawi, son 3 convenios que... Okay. Con envías. Ok, dos preguntas. Una, contrapartida del departamento. ¿Cuánto tiene que colocar o no lleva contrapartida? Ninguna. Ok. 2, tiempo de ejecución del proyecto, del convenio. ¿Cuál es la vigencia del proyecto y en cuánto tiempo se deben hacer las obras de ese convenio? Hasta diciembre del 2021. Diciembre de 2021. Una pregunta, señor presidente. ¿Eso no conlleva a que haya comprometimiento de vigencia futura o que el gobernador necesite comprometer vigencia futura? Son recursos de regalía y el presupuesto de regalía es por 2 años. Perfecto. Pero en el tema de contrapartida. Son recursos de la nación. ¿Ah? No hay contrapartida, son recursos de la nación. Todos. Si hay vigencia futura, pero para recepción de bienes, para recepción de bienes. La recepción de bienes posteriormente. Ok. ¿En este mismo proyecto se le está dando facultades para recepción de bienes? ¿Vigencia futura? Puede pedirlas más adelante, no hay problema. Cuando en su ejecución, cuando llegue diciembre. Se está pidiendo vigencia futura ordinaria. Se están pidiendo, Jorge. Bueno, si las piden, las estamos aprobando. No, sin que tenga la certeza el gobernador de que haya, no sé, es la duda que más alta, sin que no haya certeza de que tiene facultades para recibir obras, vigencia futura para la recepción de obras, ¿cómo firmas un convenio? Adivinando que se las vamos a dar. Aquí deben estar incluidas, ¿no? Están incluidas, doctor. Ok, perfecto. Esa era la inquietud, señor presidente, muy amable. Correcto. Entonces, señor secretario, acabamos de aprobar el informe o lo vamos a aprobar. Apenas se va a aprobar, señor presidente. Bueno, está en consideración, está abierta la discusión, sigue abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la plenaria de la corporación el informe legal. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padawi Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Apruebo. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Apruebo. Miguel Roberto Cueter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Apruebo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el informe. Sírvase de darle lectura al articulado, por favor. Presidente, es primer debate. ¿Hay que leer la exposición de motivos? Sí, señor. Perfecto. Exposición de motivos. Y después articulado. De acuerdo. Exposición de motivos. Disposiciones constitucionales y legales aplicables. Incorporación de recursos. La Constitución Política establece en el numeral quinto del artículo 300 la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanzas expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. El capítulo 3 de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y de su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el artículo 354 de la Constitución Política establece el principio de legalidad de gasto, en virtud del cual, en tiempo de paz, no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta
ni hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se haya incluida en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Conforme a este principio, los componentes del ciclo presupuestal en sus diferentes etapas no solo deben estar necesariamente reguladas por una norma de superior jerarquía, como la Constitución o la Ley Orgánica, sino que este proceso no puede ser decidido y realizado solamente por el Poder Ejecutivo con exclusión de la representación popular, sino que debe contar con algunos momentos como el concurso de las corporaciones de elección popular, las asambleas departamentales, los consejos municipales, según el caso, al menos con la frase de decisión y aprobación de los presupuestos. En este orden de ideas, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo solo pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros presupuestales existentes hasta la cuantía prevista en las ordenanzas respectivas, teniendo la posibilidad de efectuar algunas modificaciones. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996 en los siguientes términos. Si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de recursos, apropiaciones fiscales, crear o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales o traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original. En virtud de los traslados, se disminuye el monto de una apropiación con el fin de aumentar la cantidad en otra partida, por la cual esta corporación ya había indicado que estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones o entre numerales de una misma sección, lo cual consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos de la ley de apropiaciones. Cuando se incrementen los montos máximos de apropiaciones, bien sean mediante adiciones o traslados, se puede abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental. Conforme a lo expuesto, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Honorable Asamblea Departamental y en esta medida, al provenir los recursos objeto de adición de convenios interadministrativos suscritos con el Gobierno Nacional INVIA, sin que hubiera proyectado en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la Gobernación de Bolívar, aprobado en la vigencia 2020, se hace necesario su incorporación a través de este órgano colegiado. En el mismo orden, revisando las consideraciones convenientes pactadas, encontramos que plazos de ejecución que se ejecuten en las mismas respectivas, según los cronogramas descritos con dicha entidad contratante hasta el 31 de diciembre de 2021, nos lleva a la necesidad de solicitar a la Duma facultad para apartar vigencias futuras para recepción de bienes y servicios en vigencia siguiente, atendiendo al siguiente precepto normativo. Vigencias futuras. El artículo 352 de la Constitución Política prescribe que, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. En virtud de este precepto constitucional mencionado, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto, que contempló en el artículo 24 autorizase al Gobierno Nacional para que pueda compilar
las normas de la Ley 38 de 1989 y la Ley 79 de 1994 sin cambiar su redacción ni contenido. Esta compilación será el Estatuto Orgánico del Presupuesto. De esta manera se expidió el decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 del 89 y la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, conforman en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, de cuyo contenido resulta de gran importancia el principio de anualidad presupuestal, definido en el siguiente artículo, artículo 14, anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierre en esa fecha y los saldos de apropiaciones no efectuados por compromiso caducarán sin excepción. El principio de anualidad presupuestal data desde el punto de vista político cuando menos desde el siglo XVII y se debe principalmente a la influencia del Parlamento inglés y su constante orientación a garantizar el control de las acciones gubernamentales. Este principio en nuestro ordenamiento tiene su origen en lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política, conforme al cual el gobierno formulará anualmente el presupuesto de renta y ley de apropiaciones que deberán corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará el Congreso dentro de los primeros días de cada legislatura. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado a principio de anualidad. La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe hacer periódicamente cada año, del 1 de enero al 31 de diciembre, integrando la unidad de cómputo determinada temporalmente en periodo de tiempo. Sobre esta base, el principio de anualidad no da lugar a mayores interpretaciones en el sentido de que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, advirtiendo que después de esta última fecha no podrá asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra y los saldos apropiados no afectados por compromisos caducarán sin excepción. La Corte Constitucional, en sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, con ponencia de Alejandro Martínez Caballeros, consideró que, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica, en Colombia rige el principio de anualidad, Constitución Política, artículo 346, por lo cual una partida debe ser ejecutada o comprometida en el año fiscal respectivo, pues si ello no ocurre, la partida o los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos inevitablemente expiran o caducan, de suerte que no podrán adquirirse compromisos con cargo a ella en los periodos fiscales posteriores. Asimismo, las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación son autorizaciones máximas de gastos que se aprueban para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrá comprometerse, adicionarse, ni transferirse ni contraacreditarse. Bajo la premisa de la anualidad fiscal, pilar fundamental de la normatividad presupuestal en Colombia y que se encuentra íntimamente ligada o involucrada con las disposiciones contractuales, no es posible asumir compromisos más allá de la vigencia respectiva, generándose la excepción que constituye las vigencias futuras. Así las cosas, según la normatividad vigente, existen dos clases de vigencias futuras en materia de compromiso presupuestal: las ordinarias y las excepcionales. La Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transferencia fiscal, y se dictan otras disposiciones, dispone en su artículo 12 el tema de las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, entendidas estas como obligaciones que afectan el presupuesto de años ulteriores. De igual manera, existe el supuesto fáctico en el que los procesos de selección y o contratos se celebran en la vigencia fiscal 2020, pero su ejecución, atendiendo las circunstancias definidas para cada caso concreto, se llevará a cabo en la vigencia fiscal 2021, lo que indicaría la necesidad de solicitar autorización de vigencia futura para recibir el bien y o servicio en dicha vigencia.
Para este caso nos encontramos bajo el amparo de lo establecido en el artículo 3 del decreto 4838 de 2011, el cual dispone, artículo 3º, modifícase el artículo 1 del decreto 1957 de 2007, el cual quedará así. Artículo 1. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplan o ejecutan tratándose. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplan o ejecutan tratándose de contratos o convenios con la recepción de los bienes y o servicios y en los demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar previamente con la autorización por parte del CONFIS o de quien éste delegue de acuerdo con lo establecido en la ley para asumir obligaciones con cargo a presupuesto de vigencia futura. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se evidencia la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización. Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección de contratistas podrá ejecutarse previo a la adjudicación y celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la situación del certificado de disponibilidad presupuestal por autorización de vigencia futura. En este orden de ideas se procede a esbozar la justificación técnica de la necesidad que implica la incorporación el presupuesto y la recepción de bienes en vigencias futuras, así. Origen y destinación de los recursos a incorporar. Que el Instituto del Instituto Nacional de Vías, INVIA, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificado mediante decreto 2618 de 2013, que tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red nacional de carreteras primarias y terciarias, férrea, fluvial y de infraestructura marítima de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. Que para el cumplimiento del objeto del instituto, los numerales 2.7 y 2.14 en su orden del artículo 2 del decreto 2618 de 2013 determina, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones. 2.7. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 2.14. Efectuar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura a su cargo. En ese orden se celebran los convenios interadministrativos 631 del 24 de marzo de 2020, convenio interadministrativo 630 del 2020 y el convenio interadministrativo 632 de 2020 con los municipios de San Jacinto, Zambrano y San Pablo, los cuales tienen como objeto aunar esfuerzos para el remejoramiento de las vías terciarias en los municipios PEDEC de San Jacinto, Zambrano y San Pablo en el departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a nivel nacional. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 15 del 27 de agosto de 2019 del órgano colegiado de administración y decisión OCAT-PAS del Sistema General de Regalías, las actividades de obra de cada proyecto y o contrato de obra se desarrollarán teniendo en cuenta los requerimientos técnicos establecidos por las entidades públicas designadas para la ejecución, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y o pavimentación y o mantenimiento y o rehabilitación dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje, seguridad vial, según corresponda, en caso de requerirse algún ajuste. Durante la etapa de ejecución del proyecto se deberá dar cumplimiento a los procedimientos previstos en el artículo 45 del 14 de noviembre del 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías e informar al Instituto su aprobación. Los proyectos objeto de presente ordenanza los proyectos objeto de la presente ordenanza que consisten en aunar esfuerzos para el mejoramiento de las vías terciarias
de los municipios PD de San Jacinto, Zambrano y San Pablo en el departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz ascienden a la suma de 3.299.317.115 pesos. El valor de los proyectos referenciados será aportado en su totalidad por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para lo cual cuenta con la resolución de incorporación de los recursos 005858 del 29 de octubre de 2019, por la cual se incorporan recursos de asignación para la paz del Sistema General de Regalías en su capítulo independiente del presupuesto del Instituto Nacional de Vías INVÍAS y los certificados de disponibilidad número 17.419 y 17.619 y 17.319 de diciembre de 2019. En razón a lo anterior, se hace necesario incorporar los recursos descritos asignados por el Instituto Nacional de Vías, los cuales permitirán brindar mejor infraestructura en los municipios de San Jacinto, Zambrano y San Pablo en el departamento de Bolívar. Ajusta el presupuesto a la vigencia 2020. La incorporación de los recursos objeto del presupuesto del presente proyecto de ordenanza, que asciende a la suma de 3.299.317.115 pesos, se adicionarían tanto en el presupuesto de ingreso como en el de gasto de conformidad con el siguiente detalle. Detallan el ingreso por valor de 3.299.000 de 3.299.317.115 pesos. Igual valor para gastos. Solicitud de autorización de vigencia futura para la recepción de bienes o servicios en la vigencia fiscal 2020. Datos generales. Convenio 632 del 31 de marzo 24 de 2020. Tipo de contrato, convenio interadministrativo. Objeto, aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios PD de San Jacinto, Zambrano y San Pablo en el departamento de Bolívar en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz a nivel nacional. Plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2021. Valor total 3.299.317.115 pesos. Supervisión INVÍAS. Imputación presupuestal. Descripción, certificado de disponibilidad presupuestal. Número de los certificados 17.419 y 17.619 y 17.319. Cada uno por valor de 1.099.982.242, otro por valor de 1.992.362.67.388 y otro por 1.099.962.430 pesos, que sumados dan el valor de 3.299.317.115 pesos. Fuente, recursos del proyecto. La fuente de financiación de los presentes proyectos son recursos girados por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS al Departamento de Bolívar, conforme a los objetos de los convenios 631, convenios 630 y 632 de 2020, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el mejoramiento de las vías terciarias en los municipios de San Jacinto, Zambrano, San Pablo, en el Departamento de Bolívar, en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a nivel nacional. En conclusión, con los procesos contractuales para ejecutar los convenios descritos, iniciarían en esta vigencia fiscal con el lleno de todos los requisitos de ley, incluyendo la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, que se expedirá luego de agotado el presente trámite en la Asamblea y su ejecución según los plazos establecidos en los citados convenios de nota que superan la vigencia fiscal 2020, advirtiéndose la necesidad de solicitar recepción de bienes y servicios de la vigencia fiscal. Así las cosas, una vez obtenida la autorización de la que hace alusión el decreto 4.836 del 2012, se acude a la Duma departamental antes de finalizar la vigencia fiscal para solicitar autorización de vigencias futuras con el fin de recepcionar bienes y servicios del proyecto de inversión que es detallado hasta la vigencia 2021. Por lo anterior, confiamos en que luego del estudio mesurado y democrático del presente proyecto de ordenanza en su tránsito en la corporación brinden la aprobación respectiva a efectos de realizar incrementos presupuestales enunciados y se brinde autorizaciones de vigencia futuras para la recepción de bienes o servicios
los cuales contienen un alto impacto en lo que respecta a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental Bolívar I. Atentamente, Vicente Antonio Uleles Caf. Procedo, señor presidente, con la venia suya a leer el articulado. Artículo, Correcto. Proceda con la lectura del articulado. sí, señor presidente. Artículo primero. Adicionales en el presupuesto de ingresos del Departamento de Bolívar para la vigencia fiscal 2020, recursos por la suma de 3.299.317.115 pesos, así. Denominación ingresos corrientes por valor de 3.299.317.115 pesos. Artículo segundo. Con fundamento en la adición de recursos realizada en el artículo primero, acredítense en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia 2020 la suma de 3.299.317.115 pesos, así. Denominación presupuestos de inversión, valor 3.299.317.115 pesos. Artículo tercero. Autorícese al gobernador del Departamento de Bolívar vigencias futuras de tal manera que pueda pactar la recepción de los bienes y servicios en la vigencia fiscal 2021 que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se suscriben para el desarrollo de los convenios. A continuación se detallan imputando el gasto total con cargo al presupuesto de la vigencia 2020, incluyendo la respectiva interventoría, así. Convenio 630, aunar esfuerzo para aunar esfuerzo para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios PEDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz, por valor que sumados dan los 3.299.317.115 pesos. Artículo cuarto. Autorizar al gobernador de Bolívar para actualizar y o incorporar los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soportan el proceso de selección contractual en la vigencia 2020, cuya ejecución se llevará a cabo en la vigencia 2020-2021, en virtud de las facultades conferidas en el artículo tercero de la presente ordenanza. Artículo quinto. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone en consideración de la corporación para su aprobación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el articulado leído. Pase lista, por favor. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado, sírvase darle lectura al preámbulo. Sí, señor presidente. El preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el decreto número 111 de 1996 y la ordenanza 136 de 2015. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Haga el favor de leer el título, por favor. Sí, señor presidente. El título es el siguiente: por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gasto de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones.
Leído el título, señor. Leído el título, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria de la Asamblea Departamental el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el título, queda aprobado en su integralidad el proyecto. Se le pregunta a la corporación, ¿quiere la plenaria que este proyecto pase a segundo debate? Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado, y para que los proyectos aprobados en segundo debate y este en primer debate puedan seguir su curso, se asignan por la materia y por su competencia a la Comisión Primera de Hacienda y Presupuesto Público. Igualmente se asignan los mismos ponentes que vienen en estudio del proyecto por el cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. En este proyecto está, lo lidera, creo que es el doctor Puente. No, este va para segundo, para tercer debate. Ese es del doctor Elkin Benavides. Elkin Benavides. Igualmente, el proyecto por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios se le asigna de igual manera al mismo ponente, doctor Mario del Castillo. Y este último proyecto, que va para segundo debate, se le asigna al mismo ponente Juan Fuentes. Correcto, para que presenten informe el día jueves de esta semana, es decir, el día 14 de mayo. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Octavo, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? En secretaría no hay proposiciones, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Mejía. Buenas tardes, presidente, para citar a la comisión primera para mañana a las 4 de la tarde. Correcto, para que estudien los proyectos. ¿Hay alguna otra intervención? Tiene la palabra el doctor José Félix García Turbay. Gracias, señor presidente. Ese tema de
de la creación de las comisiones, o más bien de la entrega de las ponencias, yo creo que muchos diputados que no hacemos parte de la comisión primera, no vamos a tener la oportunidad de ser ponentes porque casi todos los proyectos tienen que ver con temas de carácter presupuestal. Entonces, estaba yo revisando y este proyecto se hubiese podido dar a la comisión tercera porque es un proyecto que tiene que ver con obras públicas, con vías, con comunicación, con vías de comunicación. Entonces, es para decirle a usted, pues, tener en cuenta esta inquietud para que todos los diputados y todas las bancadas podamos participar en las ponencias como comisión, así sea accidental. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuéter. Diputado Miguel Cuéter tiene la palabra. Gracias, presidente. En igual sentido de lo expresado por nuestro colega José Félix García Turbay, desde que hicimos el ejercicio de seleccionar a los dignatarios de cada una de las comisiones, pusimos de antemano la problemática que existía para la gran mayoría de los diputados que desafortunadamente no podemos mostrar una gestión eficiente en materia de estudio y aprobación de proyectos, habida cuenta que casi el 90% de los proyectos que transitan por la corporación son de carácter presupuestal o relacionados con Hacienda Pública. Lo que le hice claridad en su momento y que compartimos y que aprobamos mucho de lo que estábamos ahí, que íbamos a hacer este ejercicio, era que si bien es cierto que muchos de los proyectos obedecen a incorporaciones o adiciones, esas incorporaciones o adiciones van dirigidas a un gasto específico, llámese salud, llámese obra pública, llámese educación, llámese lo que tenga que llamarse con la competencia que se tenga que llamar. El llamado que le hicimos en ese momento, señor presidente, para poderle dar participación a todas las comisiones y que sea más dinámica la participación dentro de la corporación, es que hagamos o comisiones conjuntas o le demos también participación a aquellas comisiones que no la tengan de acuerdo a la especialización del gasto o del ingreso que se quiere incorporar en la asamblea, al gobierno departamental. Gracias, señor presidente. Esa es mi sugerencia. Tiene la palabra la diputada Sofía Ricardo. Presidente, era para hacer una pregunta. Como esta mañana hizo tránsito el proyecto de plan para segundo debate, me gustaría saber cuándo será posible asignarle fecha para presentar informe. Es correcto, es que la comisión no podía asignarle fecha porque ya el segundo debate corresponde al ¿cómo es que? A la plenaria. Como tal, íbamos a hacer, como estamos en varios, íbamos a realizar esa asignación. Bueno, aprovechar la sugerencia o la recomendación suya, se define que se le asigna a la comisión del plan la continuidad del estudio, el análisis del proyecto, e igualmente se designa la misma ponente. En este caso corresponde a la doctora Sofía Ricardo. Y se le da y se le asigna fecha para el día 21 de mayo para que 21 años para que le dé curso de aprobación al informe de comisión en plenaria para segundo debate. En cuanto a los comentarios del doctor José Félix García y doctor Miguel Cuéter, serán tenidas en cuenta sugerencias para darle mayor participación. Desafortunadamente, como dicen los diputados que intervinieron, la mayoría de las materias expuestas corresponden a la comisión primera, que es la que corresponde a Hacienda y Presupuesto y Crédito Público, que es la que tiene la competencia para su estudio, sobre todo siendo incorporaciones. Buscaremos la manera de que las comisiones puedan funcionar conjuntamente. Tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, usted asigna la fecha 21 de este mes para que la comisión del plan presente informe en plenaria de segundo debate. A mí me gustaría, antes de que usted
manifestar esa fecha, le estaba pidiendo el uso de la palabra, era para preguntarle a la doctora Sofía cuál es la fecha que se tiene para la última citación de los funcionarios del orden en que se asignó el cronograma, para tener presente, presidente, que sería importante o lo lógico sería que después de la última presentación se presentara el informe. Esa es la pregunta, doctora Sofía. Sí, la última presentación es la Secretaría de Planeación y Hacienda, que está prevista para cuándo es que, Sofía? El 20. ¿Para el 20? ¿Ah? El 20. Para el 20 20. de mayo. Por eso El lunes estamos en 20 de 21. mayo. El 21, doctor. Ok. ¿Satisfecho? Bueno, tiene, ¿quién más quiere intervenir? Sírvase, señor secretario, a continuar con el orden del día. Presidente, para informarle, agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cita para sesión de plenaria el día 14 de mayo a las 4 de la tarde. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche.